Me llamo Silas, y el día que mi vida cambió de verdad no fue cuando enterré a mi esposa, ni cuando levanté este rancho con mis propias manos. Fue la tarde en que una desconocida llamó a mi puerta, justo cuando la primera nevada del invierno amenazaba con borrar el mundo. Me ofreció su cuerpo a cambio de un techo y un plato de comida, pero lo que vi en sus ojos era algo que ni el hambre ni el frío habían logrado matar. Una dignidad herida, pero intacta. Fue la mirada más valiente y desesperada en que he visto en mi vida. Aquella decisión lo cambió todo para siempre, no solo para ella, sino para mí, un hombre que creía no tener ya nada que perder ni que ganar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? Y déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. Estábamos a finales de 1883, en las llanuras de Montana. El aire cortaba como un cuchillo y el cielo tenía ese color gris plomizo que solo anuncia una cosa, una ventisca de las que sellan las puertas hasta la primavera. Mi rancho era un punto solitario en medio de la nada, una cabaña de madera robusta y un establo que olían a pino, a tierra húmeda y al calor de los animales. El silencio era mi única compañía desde que Mary se fue. Por eso, cuando oí los golpes en la puerta, secos y tímidos, pensé que era el viento, pero volvieron a sonar. Al abrir, la vi. Era una mujer menuda, temblando de un frío que le llegaba a los huesos, con ropajes del este que no eran más que harapos en esta tierra. Los primeros copos de nieve se posaban en su pelo oscuro y en sus hombros caídos, como si el cielo mismo quisiera darle el golpe de gracia. No dijo nada, solo me miró, y en esa mirada estaba contenida toda la dureza del mundo. Su nombre era Elara. Me lo dijo con una voz quebrada por la vergüenza, pero con una firmeza que me sorprendió. No pidió caridad, no suplicó. Se mantuvo erguida, a pesar del temblor, y me propuso un acuerdo. Las palabras salieron de su boca como piedras, pesadas y frías. «Trabajaré para usted», dijo sin apartar la vista. «Cocinaré, limpiaré su casa, remendaré su ropa, y cumpliré con las obligaciones de una esposa». Hizo una pausa, y en ese instante el aullido del viento pareció llenar el vacío que dejaron sus palabras. No había descaro en su oferta, sino la dignidad rota de quien ha agotado todas las demás opciones y se aferra a la última. Se estaba vendiendo a sí misma no por vicio, sino por pura supervivencia, y esa diferencia lo era todo. La tensión entre nosotros era tan densa como la tormenta que se avecinaba. Un pacto terrible y silencioso que flotaba en el aire helado. Mi rostro no se movió. Años de soledad y pérdida me habían enseñado a poner un muro entre lo que sentía y lo que mostraba. Pero por dentro, la propuesta de aquella mujer me sacudió. Me sentí ofendido, no por ella, sino por la vida que la había arrastrado hasta mi puerta para rebajarse de esa manera. En su desesperación vi el eco de mi propia soledad, el silencio de aquella cabaña que a veces pesaba más que las vigas del techo. La desconfianza era un animal agazapado entre nosotros. Ella temía al hombre al que se estaba entregando, un desconocido cuya cara curtida por el sol no revelaba nada. Y yo desconfiaba de una desesperación tan profunda que podía llevar a una mujer a ofrecer lo único que le quedaba. Era un trato nacido del miedo, y sabía que cualquier cosa que naciera del miedo solo podía traer más dolor. Pero sus ojos, asustados pero directos, me decían que no estaba mintiendo sobre su situación. El tiempo se detuvo en el umbral de mi puerta. Mi mano callosa se aferraba al marco de madera, un ancla en la tormenta que se desataba fuera y dentro de mí. Vi sus labios pálidos y agrietados por el frío, y la forma en que su pecho subía y bajaba con una respiración contenida, esperando mi veredicto. Miré más allá de ella,
hacia la llanura que empezaba a cubrirse de un manto blanco e implacable. Dejarla ahí fuera era condenarla a muerte. La nieve ya caía con más fuerza, y el viento traía consigo el olor a hielo y a final. Pero dejarla entrar significaba aceptar un pacto que chocaba con cada uno de mis principios, un acuerdo que convertiría mi hogar en un lugar de obligaciones compradas en lugar de afecto compartido. No le respondí con palabras. El silencio se alargó, pesado y denso, y finalmente di un paso atrás y abrí la puerta por completo. Fue un gesto simple, una invitación muda que selló nuestro destino y nos encerró a ambos en un invierno de incertidumbre. Aquella mujer en mi puerta, con el miedo helado en la mirada, no era solo una extraña buscando refugio, era un fantasma. Hacía 5 años que ninguna mujer, aparte de las vecinas que venían a dar el pésame, había cruzado ese umbral. 5 años desde que el silencio se había apoderado de cada rincón de la cabaña, un silencio tan pesado que a veces creía oír el eco de una risa que ya no existía. La presencia de Elara, su respiración contenida, el suave roce de su falda raída contra el suelo de madera, era como una piedra arrojada a un pozo quieto y profundo. Despertó ondas que yo creía haber enterrado para siempre junto a Mary, mi esposa. Cada gesto suyo, cada palabra temblorosa, me recordaba todo lo que había tenido y todo lo que había perdido en una sola noche de invierno, muy parecida a esta. Mary no era de esta tierra, pero se aferró a ella con la fuerza de las raíces de un álamo. Tenía el sol de Kansas en el pelo y una risa que parecía capaz de hacer florecer los campos en pleno enero. Donde yo veía trabajo duro y soledad, ella veía un lienzo en blanco, una oportunidad para construir algo nuestro. Era la luz de este rancho. Su calor no solo venía de la estufa de leña, sino de sus manos siempre ocupadas, del olor a pan recién hecho que impregnaba la madera, de las canciones que tarareaba mientras remendaba mi ropa de el trabajo. Cuando ella estaba aquí, esta cabaña no era un refugio contra el mundo, era el centro del mundo. Su muerte no solo me dejó viudo, vació el aire, robó el color del paisaje y me enseñó que el silencio tiene un peso físico que puede aplastarte el pecho. La conocí en la feria del condado, cerca de Willow Creek. Yo era un joven ranchero que apenas empezaba, con más callos en las manos que monedas en el bolsillo. Ella estaba con su familia, ayudando en un puesto de pasteles. No fue su belleza lo que me detuvo en seco, aunque era hermosa como un amanecer de primavera, fue su mirada. Me miró directamente, sin la timidez fingida de otras muchachas. Había en sus ojos una mezcla de curiosidad y una fuerza tranquila, como si pudiera ver más allá de mi ropa polvorienta y mi torpeza. Compré un pastel de manzana que no necesitaba y apenas probé. Pasé el resto de la tarde buscando excusas para volver a su puesto, solo para cruzar esa mirada una vez más. Sentí por primera vez que la tierra, bajo mis pies, era algo más que un lugar para trabajar. Nuestro noviazgo no tuvo poemas ni grandes regalos. El amor en esta tierra se demuestra de otra manera. Se demuestra arreglando la valla rota del corral de su padre sin que te lo pida, asegurándote de que su familia tenga suficiente leña para el invierno, o simplemente caminando a su lado en silencio mientras el sol se pone, compartiendo un cansancio que solo entienden los que viven de la tierra. Le regalé una vez una pluma de águila que encontré en las colinas y ella la guardó como si fuera un diamante. Me traía un vaso de agua fresca cuando trabajaba bajo el sol de agosto, y en ese simple gesto había más amor que en todas las palabras bonitas del mundo. Nuestro amor se construyó sobre hechos, sobre la certeza de que el otro estaría ahí, sin importar si la cosecha era buena o si la ventisca duraba una semana. Construimos esta cabaña juntos, viga a viga. Recuerdo el olor a pino recién cortado, el sudor mezclándose con el polvo
mientras levantábamos las paredes que se convertirían en nuestro hogar. Mary no se quedaba mirando. Aprendió a mezclar el barro para sellar las grietas, a sostener las tablas mientras yo clavaba, a plantar un pequeño huerto junto a la puerta que nos daría de comer. Cada clavo, cada tablón, era una promesa de futuro, de hijos que correrían por este suelo, de envejecer juntos viendo cambiar las estaciones desde este porche. No estábamos construyendo solo una casa, estábamos dándole forma a un sueño compartido, un refugio contra la dureza de una vida que no perdonaba a los débiles. Era nuestro pequeño reino, un mundo forjado con nuestras propias manos. Los mejores momentos no fueron los grandes, sino los pequeños. Las noches de invierno sentados frente al fuego, ella leyendo en voz alta un libro traído del este mientras yo limpiaba mis herramientas. Su mano buscando la mía en la oscuridad, un gesto silencioso que decía, «Estoy aquí». Las mañanas de verano, compartiendo una taza de café en el porche antes de que el sol se levantara, viendo cómo la luz teñía de rosa las montañas. En esos instantes, el rancho dejaba de ser un lugar de lucha y se convertía en un santuario. La vida era dura, sí, pero entre esas 4 paredes, con ella a mi lado, yo era el hombre más rico del mundo. No necesitaba nada más. Creía en mi inocencia que ese tipo de felicidad duraba para siempre. Creía que la había ganado, que la merecía. Cuando Mary me dijo que estaba embarazada, sentí un miedo y una alegría tan grandes que casi me ahogan. Un hijo, la continuación de todo lo que habíamos construido, la promesa de que nuestro esfuerzo no moriría con nosotros. Empecé a construir una mecedora junto a la chimenea. Cada pieza de pino la lijé con mis manos hasta que quedó suave como la piel, sin una sola astilla. Imaginaba a Mary sentada ahí, acunando a nuestro bebé con la luz del fuego bailando en sus rostros. Esa mecedora era más que un mueble, era la materialización de toda mi esperanza. Era mi forma de decirle a ese niño, antes incluso de que naciera, que este era su hogar, que aquí estaría seguro, que su padre lo protegería de todo mal. Puse en esa madera todo el amor y los sueños que un hombre puede albergar. Pero el invierno llegó antes de tiempo aquel año, igual que ahora. Una tormenta de nieve nos aisló del mundo 2 semanas antes de que Mary saliera de cuentas. El parto se adelantó. Fue una noche larga y terrible, llena de dolor y de promesas susurradas entre gritos ahogados. El médico vivía a mediodía de viaje a caballo, una distancia imposible con casi 1 metro de nieve cubriéndolo todo. Hice lo que pude. Herví agua, sostuve su mano, le recé a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer, pero no fue suficiente. El amanecer trajo un silencio antinatural a la cabaña, un silencio que ni el llanto de un bebé ni la respiración de mi esposa pudieron romper. Cuando la tormenta amainó días después, enterré a mi esposa y a mi hijo nonato juntos, en la pequeña colina desde donde se ve todo el valle. La cabaña se convirtió en una tumba. Cada objeto me gritaba su ausencia. Su chal a medio tejer seguía en una cesta junto a la chimenea, su taza de café favorita en el estante, y la mecedora vacía, era una acusación constante, un monumento a mi fracaso como esposo y como protector. Durante meses evité mirarla. A veces, por la noche, el viento hacía que se balanceara suavemente, y el crujido de la madera sonaba como un lamento. Me encerré en mí mismo. El trabajo se convirtió en mi única forma de seguir respirando. Me levantaba antes del alba y no volvía hasta que la oscuridad era total, agotado hasta el punto de no poder pensar, de no poder sentir. El rancho, que había sido nuestro sueño, se convirtió en mi penitencia. Durante esos 5 años de soledad, aprendí a hablar el idioma del viento y de la tierra. Me acostumbré al silencio, o al menos aprendí a soportarlo.
La gente del pueblo, al principio, intentó ayudar. Las mujeres de los ranchos vecinos me dejaban guisos en el porche. Los hombres me ofrecían una copa en el salón. Pero mi dolor era un muro que nadie podía escalar. Poco a poco me dejaron en paz. Me convertí en Silas Blackwood, el viudo solitario de la colina, un hombre tan curtido y cerrado como la tierra que trabajaba. La gente me respetaba por mi trabajo, pero me miraban con una mezcla de lástima y distancia, y yo lo prefería así. La soledad, al menos, era predecible. No podía herirte de nuevo. Caleb, el hermano pequeño de Mary, se quedó conmigo después del funeral. Era apenas un muchacho, pero sentía una lealtad feroz hacia la memoria de su hermana y por extensión hacia mí. Trabaja a mi lado, callado y eficiente. Es un buen chico, pero su presencia es un recordatorio constante. En sus ojos, a veces, veo el reflejo de los de Mary, y en su silencio, a menudo siento una pregunta que nunca se atreve a formular. ¿Hice todo lo que pude para salvarla? Sé que parte de él me culpa, aunque nunca lo diría en voz alta. Su lealtad está teñida de un resentimiento silencioso, y su juicio pesa sobre mí, especialmente ahora con la llegada de esta extraña. Lo veo mirarla con desconfianza, como si su mera presencia fuera una traición a la memoria de su hermana. Por eso cuando el ara apareció en mi puerta, ofreciéndome un trato que helaba la sangre, mi reacción no fue solo la de un hombre solitario frente a una mujer desesperada. Fue la de un viudo que había jurado no volver a dejar que nadie se acercara a su corazón. Su propuesta me ofendió, no por su falta de moral, sino porque convertía en una transacción fría y desesperada lo que para mí había sido sagrado, la unión entre un hombre y una mujer bajo un mismo techo. El recuerdo de Mary, de nuestro hogar construido con amor, se rebelaba contra la idea de un pacto nacido de la necesidad y la vergüenza. Pero al mismo tiempo, en su fragilidad, vi un eco de la vulnerabilidad que sentí aquella noche de invierno, solo e impotente. La lucha dentro de mí era feroz. Una parte quería echarla, proteger el santuario de mi memoria de cualquier intrusión, cerrar la puerta y dejar que la tormenta se la llevara, borrando así el problema y el doloroso recordatorio que traía consigo. Pero otra parte, una parte que creía muerta, se conmovió. Vi la dignidad que luchaba por mantenerse a flote en sus ojos asustados. Vi a una persona al límite, enfrentada a la aniquilación, y me vi a mí mismo 5 años atrás, enfrentado a mi propia aniquilación emocional. Dejarla fuera no era solo condenarla a ella, era traicionar la memoria de Mary, que nunca habría dado la espalda a nadie que sufriera. Ella siempre fue la bondad de nuestro hogar. Mi pasado con Mary era un amor nacido de la luz del sol, de la esperanza y de las promesas compartidas. Era un amor que construía. La relación que el ara me proponía nacía de la oscuridad, del miedo y de la supervivencia. Era un pacto para no ser destruidos. ¿Cómo podía un hombre que había conocido lo primero aceptar lo segundo? No podía. Por eso, mi decisión de llevarla ante el predicador y construirle su propia habitación no fue un acto de pura generosidad. Fue un intento desesperado de reconciliar mi presente con mi pasado. Fue mi manera de honrar a Mary, de no permitir que mi hogar se convirtiera en algo que ella no reconocería. Le di mi apellido como un escudo, y le di una pared como una forma de respeto, tanto para ella como para mí. Verla moverse por la cabaña en los días siguientes fue como ver a un fantasma aprender a caminar de nuevo. Sus movimientos eran silenciosos, cuidadosos, como si temiera romper el frágil equilibrio de mi soledad. A veces, el olor de la sopa que cocinaba me traía un recuerdo fugaz de Mary, un dolor agudo y nostálgico que me obligaba a salir y cortar leña, aunque no hiciera falta. Cada sonido nuevo,
El clic de sus agujas de coser, el suave murmullo de una página de su libro al pasar, era una pequeña grieta en el hielo que había cubierto mi corazón. Era a la vez un consuelo y una tortura. Su presencia llenaba el silencio, pero también lo hacía más profundo, recordándome constantemente el silencio que había dejado Mary. Ahora, con el ara durmiendo al otro lado de una pared recién levantada, en una cama que construí para ella, me doy cuenta de que la decisión que tomé en el umbral de la puerta fue más compleja de lo que creí. No se trataba solo de salvarla de la tormenta. Se trataba de enfrentarme a los fantasmas que llevaban 5 años gobernando mi casa y mi vida. La ventisca que azota ahí fuera no es nada comparada con la que se ha desatado dentro de mí. Este invierno no será solo una lucha contra el frío y la nieve. Será una lucha por entender si un hombre puede aprender a vivir de nuevo después de haberlo perdido todo, y si un hogar, una vez roto, puede volver a ser un lugar donde algo, cualquier cosa, pueda volver a crecer. El invierno nos encerró, como estaba previsto. Durante semanas, el mundo exterior no fue más que un aullido blanco más allá de las ventanas. La cabaña, que había sido mi celda de soledad, se convirtió en un arca para dos. Nos movíamos en un silencio pactado, lleno de respeto y cautela. El ara era como un pájaro herido que había encontrado refugio. Limpiaba, cocinaba, remendaba. Sus manos, aunque delicadas, eran firmes y trabajadoras. Descubrí que el sonido de sus pasos suaves sobre la madera era menos doloroso que el silencio absoluto. Por las noches, el fuego crepitaba y yo la observaba, leer su único libro a la luz de la lámpara con el rostro concentrado. No hablábamos mucho, pero por primera vez en 5 años, la casa respiraba. Era la respiración contenida de 2 extraños, pero era mejor que la quietud de una tumba. Poco a poco empezaron a surgir pequeños puentes entre nosotros. Un día encontré mi camisa de trabajo, la que tenía un desgarro imposible en el hombro, doblada sobre mi cama, con una costura tan fina y perfecta que apenas se notaba. Era el tipo de trabajo que hacía Mary, un remiendo hecho no solo para durar, sino con una especie de cuidado silencioso. No le dije nada, pero esa noche, al sentarme a la mesa, dejé la porción más grande del estofado en su plato. Ella levantó la vista, sorprendida, y vi un atisbo de algo que no era miedo ni vergüenza en sus ojos. Fue un simple gesto, un agradecimiento mudo que ambos entendimos. En esta tierra, las palabras a menudo sobran cuando un hecho habla por sí mismo. Así empezamos a comunicarnos, en el lenguaje de las pequeñas acciones, de los cuidados no solicitados. Una mañana, mientras revisaba las trampas cerca del arroyo helado, encontré una pluma de arrendajo azul, de un color tan vivo que parecía una astilla del cielo de verano caída sobre la nieve. La recogí sin pensar. Al volver a la cabaña, la dejé sobre la mesa de la cocina junto a su cesta de costura. No la miré cuando entró, pero por el rabillo del ojo vi cómo se detenía, cómo la cogía con la punta de los dedos y la observaba. Más tarde, vi usarla para marcar la página de su libro. Un objeto inútil, una simple pluma, se había convertido en un marcador, en una señal. Sentí una extraña calidez en el pecho, una sensación que creía haber enterrado para siempre. Era peligroso. Era la primera grieta en el hielo y sabía que bajo ese hielo había aguas profundas y oscuras. La primera vez que el muro volvió a levantarse entre nosotros fue una tarde cualquiera. Yo estaba afilando mis cuchillos junto al fuego y el ara, mientras preparaba la cena, empezó a tararear una melodía suave y melancólica. No era una canción que yo conociera, pero el simple acto de una mujer llenando la casa de música me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mary solía cantar, siempre. Su voz era el alma de esta cabaña. El sonido de el ara, aunque dulce, se sintió como una profanación. Dejé el cuchillo con un ruido seco.
Me levanté sin decir una palabra y salí al frío cortante. Me quedé en el porche, dejando que el viento helado me quemara la cara, hasta que la canción se detuvo y el silencio volvió a reinar. Cuando entré de nuevo, el aire entre nosotros estaba cargado de una tensión que podías cortar con el cuchillo que acababa de afilar. El ara no volvió a tararear. Se movía por la casa con un cuidado redoblado, como si temiera hacer el más mínimo ruido que pudiera perturbarme. Vi la confusión y el dolor en su mirada, pero no sabía cómo explicarle. ¿Cómo le dices a alguien que su simple presencia, su intento de traer un poco de vida a un lugar muerto, te desgarra por dentro? Las palabras se me atascaban en la garganta, ahogadas por el recuerdo de Mary. La distancia que habíamos empezado a salvar se abrió de nuevo, convirtiéndose en un abismo de silencios incómodos y miradas evitadas. Ella no sabía qué había hecho mal, y yo no sabía cómo decirle que el problema no era ella, sino el fantasma con el que yo seguía compartiendo mi cama y mi mesa. El punto de quiebre llegó una noche, cuando la encontré de pie frente a la mecedora. La miraba con una expresión de curiosidad triste, con la mano apenas rozando la madera pulida. Al sentir mi presencia, se apartó de golpe, como si la hubieran pillado cometiendo un crimen. No pude controlar la dureza de mi voz. «¿Qué haces?», le pregunté, y el tono sonó más a una acusación que a una pregunta. Sus ojos se llenaron de un miedo que no le había visto desde la primera noche. «Nada, solo es una silla preciosa», balbuceó, y se retiró a su habitación. Me quedé solo, mirando la mecedora vacía, odiándola por el poder que aún tenía sobre mí, y odiándome a mí mismo por el dolor que acababa de infligirle a una mujer que no merecía mi crueldad. Cuando el deshielo de primavera finalmente abrió los caminos, la necesidad de provisiones nos obligó a hacer el primer viaje juntos a Willow Creek. El viaje en carreta fue tenso. Caleb vino con nosotros, sentado en la parte de atrás, con la cara cerrada y la mirada fija en el horizonte. Su presencia era un juicio silencioso, un recordatorio constante de que, a sus ojos, yo había traicionado la memoria de su hermana. Al llegar al pueblo, sentí las miradas de todos clavándose en nosotros. Los hombres se quitaban el sombrero con una formalidad helada. Las mujeres susurraban detrás de sus manos. Éramos el espectáculo del día, el viudo Blackwood y su nueva esposa, la extraña venida del este que nadie sabía de dónde había salido. El ara caminaba a mi lado con la cabeza alta, pero pude ver cómo se le tensaba la mandíbula. En el almacén de Miller, la tensión se hizo insoportable. La señora Gable, cuya lengua era más afilada que una navaja de afeitar, se acercó a el ara con una sonrisa falsa. «¿Y bien, querida?», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «¿Tiene usted familia en el este? Deben de estar preocupados por usted, tan lejos de casa». Cada palabra era una daga, una insinuación de que ella era una aventurera sin raíces ni honor. El ara palideció, pero respondió con una calma que me dejó asombrado. «Mi familia ya no está, señora Gable. Mi hogar está donde está mi esposo». Lo dijo mirándome directamente a los ojos, y en ese momento sentí una oleada de protección y una profunda vergüenza. La estaba exponiendo a esta humillación por mi decisión de darle mi nombre sin darle mi confianza. El viaje de vuelta fue aún más silencioso que el de ida. El peso del juicio del pueblo se había subido a la carreta con nosotros. Caleb no dijo una palabra, pero su resentimiento era palpable. Miraba a el ara como si fuera la causa de toda la deshonra que sentía. Y yo, atrapado entre la lealtad al recuerdo de mi esposa y la responsabilidad hacia la mujer que llevaba mi apellido, me encerré en un mutismo hosco. La pequeña conexión que habíamos forjado durante el invierno se había hecho añicos contra la dura realidad del mundo exterior. Al llegar al rancho, cada uno se fue a su rincón. La cabaña
que había empezado a sentirse un poco como un hogar, volvía a ser solo un refugio de madera, habitado por tres extraños, llenos de resentimiento y secretos. Los días que siguieron estuvieron marcados por una distancia formal. El Ara se ocupaba de sus tareas con una eficiencia silenciosa, pero ya no había calidez en sus gestos. Se retiraba a su habitación en cuanto terminaba la cena, y a menudo la oía toser por la noche, una tos seca y persistente que me preocupaba. Yo me sumergí en el trabajo del rancho, desde el amanecer hasta el anochecer, buscando en el agotamiento físico un respiro del tormento mental. Evitaba su mirada, porque en ella veía el reflejo de mi propio fracaso. Había intentado protegerla del frío y del hambre, pero la había dejado indefensa ante la crueldad de la gente y la frialdad de mi propio corazón. El silencio entre nosotros ya no era pacífico, era un campo de batalla donde se libraba una guerra sin palabras. Una tarde, al volver del campo, encontré la puerta de su habitación entreabierta. Me asomé con cautela. Estaba sentada en el borde de la cama, con una pequeña maleta de viaje abierta a sus pies. No estaba empacando ropa, sino que sostenía su libro de poemas en una mano y una vieja fotografía en la otra. La miraba con una intensidad tan desgarradora que sentí como si estuviera espiando un funeral privado. No me vio. Supe en ese instante que no estaba pensando en irse, sino que estaba visitando el único lugar donde todavía tenía un hogar. Su pasado. Estaba recordando al hombre que la había amado y me di cuenta de que, para ella, yo no era más que el carcelero que la mantenía. Alejada de ese recuerdo, la soledad que vi en su rostro era un espejo de la mía. La relación con Caleb también se deterioró. Un día, lo encontré en el establo, mirando con desprecio un pequeño huerto que el Ara había empezado a plantar junto a la cabaña. Había conseguido unas semillas de hierbas en el pueblo y las cuidaba con esmero. «Mary también tenía un huerto», dijo Caleb, sin mirarme. «Pero el suyo era de verduras útiles, no de flores y hierbas con olor a perfume». La acusación era clara. El Ara estaba intentando borrar el recuerdo de su hermana, reemplazando lo práctico y real con algo frívolo y ajeno. No le respondí, pero la ira me subió por la garganta. Estaba defendiendo la memoria de Mary atacando a una mujer que solo intentaba crear un pequeño rincón de belleza en un mundo que le había quitado todo. La tensión entre ellos dos se podía cortar con un cuchillo. Caleb olvidaba dejar leña para la estufa de la cocina, obligando a el Ara a buscarla ella misma. Ella, por su parte, lo trataba con una cortesía tan gélida que resultaba más insultante que un grito. Yo estaba en medio, paralizado. Cada vez que defendía a el Ara, sentía que traicionaba a Caleb y, por extensión, a Mary. Cada vez que callaba ante las pequeñas crueldades de Caleb, me sentía un cobarde y veía cómo la luz en los ojos de el Ara se apagaba un poco más. El rancho se había convertido en un polvorín y yo no sabía cómo desactivar la mecha. La convivencia forzada por el invierno se había transformado en una prisión insostenible con la llegada de la primavera. Una noche, la tos de el Ara empeoró. La oí a través de la delgada pared de madera, un sonido áspero y doloroso que no cesaba. Me levanté y preparé un té caliente con miel, algo que mi madre solía hacer. Dudé un momento frente a su puerta. Llamar significaba cruzar una línea, admitir que me importaba más allá de nuestro acuerdo. No llamar significaba dejarla sufrir sola. Finalmente, llamé suavemente. Su voz, débil, me dijo que entrara. Estaba sentada en la cama, pálida y temblando. Le di la taza y nuestras manos se rozaron. Su piel ardía. En ese momento, mirándola a los ojos, febril y vulnerable, comprendí que el muro que había construido para protegerme de mi pasado también me estaba impidiendo tener un futuro. Mientras ella bebía el té en silencio, mi vista se posó en su libro, abierto sobre la mesilla.
En la primera página había una dedicatoria escrita con una caligrafía elegante. Para mí, Elara, que nuestro futuro sea tan vasto como estas tierras. Tuyo siempre, Jonathan Vance. Vance. El apellido resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Recordé vagamente haber visto ese nombre en unos papeles viejos cuando compré la parcela del arroyo, la que tenía el mejor pasto. La compré al condado por impuestos impagados, creyendo que estaba abandonada. Una sensación de frío que no tenía nada que ver con la noche me recorrió la espalda. Era posible. Era una simple coincidencia en esta inmensidad. Dejé a Elara descansando y fui a mi viejo baúl de metal, donde guardaba los documentos importantes. Revolví los papeles con manos temblorosas hasta que encontré la escritura de esa parcela. Adjunto a ella había una nota del antiguo registrador, mencionando que la reclamación original pertenecía a un tal Jonathan Vance, del que no se había vuelto a saber nada tras la epidemia de cólera de hacía 2 años. El aire se me escapó de los pulmones. No era una coincidencia. La tierra que le daba a mi rancho su mayor valor, la tierra que garantizaba mi futuro, era la herencia perdida de la mujer que dormía al otro lado de la pared. La mujer a la que le había dado mi apellido como un acto de caridad. Me senté en la oscuridad, con los papeles en la mano, y el peso de la verdad me aplastó. Cada gesto de amabilidad, cada momento de cercanía, se tiñó de una nueva y terrible luz. Ya no era solo un viudo atormentado por sus fantasmas, ahora era el hombre que, sin saberlo, se había quedado con todo lo que le quedaba a ella en el mundo. El silencio de la cabaña ya no era por el luto o la desconfianza, era el silencio de una mentira no dicha, de una injusticia que crecía como una mala hierba entre nosotros. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía guardar silencio y mantener mi rancho intacto, o podía hablar y arriesgarme a perderlo todo, incluida la frágil confianza de la única persona que había logrado romper mi soledad en 5 años. Miré hacia la puerta cerrada de su habitación. Detrás de ella no solo estaba Elara, sino también mi conciencia. El invierno me había obligado a darle refugio, el juicio del pueblo me había obligado a darle mi nombre, pero esta verdad me obligaba a mirarme en el espejo y decidir qué clase de hombre era realmente. Ya no se trataba de proteger mi corazón herido, sino de proteger mi honor. Y me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que si no hacía lo correcto, la soledad a la que volvería sería 1000 veces más oscura y pesada que la que había conocido hasta ahora. La tormenta de nieve había terminado, pero la verdadera tormenta, la que decidiría nuestro destino, no había hecho más que empezar. Pasé aquella noche en vela, sentado en la vieja silla de mi padre, con los papeles de la propiedad sobre la mesa. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando un rectángulo pálido sobre el suelo de madera, un foco sobre mi vergüenza. Al otro lado de la pared, Elara dormía, o quizá tosía en silencio, ajena a la verdad que yo sostenía en mis manos. Cada crujido de la cabaña, cada aullido del viento, sonaba como una acusación. El hogar que con tanto esfuerzo había mantenido en pie, primero con Mary y luego contra la soledad, se sentía de repente construido sobre cimientos falsos. No se trataba ya de ladrillos y madera, sino de cimientos morales, y los míos se estaban resquebrajando. La tentación de arrojar aquellos papeles al fuego fue una brasa ardiente en mi mente. ¿Quién lo sabría jamás? La ley estaba de mi lado. Compré la tierra de buena fe. Pagué por ella con el sudor de mi frente. Nadie en Willow Creek, y menos aún un registrador de Filadelfia, iba a remover el pasado por un hombre muerto y una viuda sin recursos. Podía callar, seguir adelante y construir una vida sobre esa mentira piadosa. Pero al mirar las llamas danzantes en la chimenea,
Vi el rostro de mi padre, un hombre que siempre decía que la tierra de un hombre es tan buena como su palabra. Callar no era proteger mi futuro, era vender mi alma por un puñado de acres y un arroyo de agua clara. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Me volví un extraño en mi propia casa, observando a Elara con una mezcla de piedad y culpa. Cada vez que me servía una taza de café, cada vez que remendaba una de mis camisas, sentía una punzada de deshonestidad. Ella trabajaba para ganarse el techo que, por derecho, ya era suyo. Yo la había acogido como a una desamparada, dándole mi nombre como si fuera un acto de caridad, cuando en realidad era yo quien vivía de su herencia perdida. El aire entre nosotros se enrareció. Ella notó mi distancia, la interpretó como un nuevo rechazo, y se encerró aún más en su caparazón de cortesía formal. La pequeña confianza que habíamos empezado a tejer se deshacía hilo a hilo. Caleb, con su instinto afilado por el resentimiento, fue el primero en notar que algo más profundo andaba mal. Me veía observarla desde lejos, con una expresión que no sabía descifrar. Una tarde, mientras yo reparaba una correa en el porche, él se acercó y dijo en voz baja, con el veneno justo: «Parece que la extraña se ha ganado bien el sitio. Trabaja casi tanto como una esposa de verdad». Sus palabras pretendían ser una pulla hacia ella, pero me golpearon a mí con la fuerza de una verdad terrible. Ella no solo trabajaba como una esposa, trabajaba como la dueña de un rancho que no sabía que le pertenecía, mientras el hombre que se lo ocultaba la observaba desde las sombras. Tuve que apretar la mandíbula para no gritarle que se callara. Decidí que no podía seguir así. La mentira me estaba ahogando, envenenando cada rincón de mi vida. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba sobre las colinas, ensillé mi caballo y cabalgué hasta la parcela en disputa. El arroyo corría claro y frío, y la hierba, nutrida por esa agua, era la más verde de todo el valle. Era la joya del rancho, la garantía de que mi ganado sobreviviría incluso en los veranos más secos. Perderla significaba volver a la lucha constante, a la incertidumbre. Pero, al mirar ese paisaje, no vi mi futuro. Vi el sueño de Jonathan Vance, el hombre que había cruzado un continente para dárselo a su esposa, la mujer que ahora vivía en mi casa como una sirvienta. Me senté en la orilla del arroyo y cerré los ojos, buscando una guía en el silencio. Y entonces, como tantas otras veces en los últimos 5 años, pensé en Mary. ¿Qué habría hecho ella? La respuesta fue tan clara como el agua que corría a mis pies. Mary nunca habría tolerado una injusticia. Su bondad no se basaba en la conveniencia, sino en unos principios sólidos, como la roca. Ella habría compartido su último trozo de pan, habría defendido al débil, habría dicho la verdad, aunque le costara el mundo entero. Mantener ese secreto no solo era una traición a Elara, era una profanación de la memoria de la mujer que me había enseñado lo que significaba ser un hombre de honor. En ese momento, la decisión se tomó sola. No hubo un rayo de luz ni una revelación divina, solo la fría y dura certeza de lo que debía hacer. El miedo a perderlo todo seguía ahí, agazapado en mi estómago, pero por encima de él se alzó una calma extraña, una resignación. Perdería la tierra, probablemente perdería a Elara, cuya confianza se haría añicos, pero recuperaría algo que había empezado a perder, el respeto por mí mismo. Monté mi caballo y volví al rancho, no como un hombre que va a una batalla, sino como uno que va a aceptar su sentencia. El peso en mis hombros no había desaparecido, pero al menos ahora sabía cómo llevarlo con dignidad. Esa noche, la atmósfera en la cabaña era más densa que nunca. Elara había preparado un estofado y comimos en un silencio casi absoluto, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el crepitar del fuego. Caleb nos observaba a ambos.
con los ojos entrecerrados como un lobo que espera el momento de atacar. Cuando terminamos, en lugar de retirarme a mi rincón como de costumbre, me quedé sentado a la mesa. Respiré hondo, sintiendo el peso de las miradas de los dos. «Elara», dije, y mi propia voz sonó extraña, demasiado formal. «Hay algo de lo que tenemos que hablar, algo que debí haberte dicho antes». Ella levantó la vista de su plato, con una expresión de cautelosa sorpresa. Caleb dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco, poniéndose en alerta. Ignoré a Caleb y me centré en ella. No empecé con la tierra, ni con los papeles. Empecé con ella. «Me hablaste poco de tu marido», dije, con una suavidad que me sorprendió a mí mismo. «Me gustaría saber qué planes teníais al venir al oeste, qué sueño os trajo hasta aquí». No era una pregunta ociosa. Necesitaba entender lo que le había sido arrebatado antes de poder devolvérselo. Necesitaba que viera que no se trataba solo de una propiedad, sino de una vida robada. Elara me miró, desconcertada por el cambio de tono. Dudó un instante, como si buscara una trampa en mis palabras. Luego, poco a poco, empezó a hablar. Su voz, al principio un susurro, fue ganando fuerza a medida que se sumergía en el recuerdo. Habló de Jonathan, de su entusiasmo, de las cartas que leía sobre Montana, una tierra de oportunidades. Habló de una parcela que su abuelo había reclamado años atrás, un pedazo de paraíso con un arroyo que nunca se secaba. Era su herencia, su punto de partida. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de una luz nostálgica y dolorosa. Estaba describiendo, sin saberlo, la tierra que yo ahora llamaba mía. Cuando terminó, un silencio melancólico se instaló en la habitación. Caleb resopló con escepticismo, pero yo no le hice caso. Me levanté lentamente, fui hasta el viejo baúl de metal donde guardaba mis documentos y saqué la escritura. Volví a la mesa y la desdoblé con cuidado, alisando las arrugas del papel. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Sin decir una palabra, deslicé el documento sobre la mesa hasta que quedó frente a ella. Mi dedo índice se posó sobre un nombre, escrito con la caligrafía formal del registrador del condado. Reclamación. Original a nombre de Jonathan Vance. Los ojos de Elara siguieron mi dedo. Vi el momento exacto en que leyó el nombre. Su rostro perdió todo el color. Su respiración se detuvo. Miró el papel. Luego me miró a mí, y en su mirada se arremolinaron la confusión, la incredulidad y el principio de un dolor mucho más profundo que el del luto. No entendía. No podía conectar la historia que acababa de contar con el documento que tenía delante. Caleb se inclinó para ver mejor, y su rostro se contrajo en una mueca de triunfo y desprecio. «Así que era eso», siseó, mirándola con odio. «Sabías de esta tierra todo el tiempo. Viniste aquí a engañarlo». Antes de que pudiera decir nada más, lo fulminé con la mirada. «Cierra la boca, Caleb», ordené, con una voz tan fría y afilada como el hielo del invierno. Mi autoridad, la que rara vez usaba, lo hizo retroceder en su silla, sorprendido y furioso. Toda mi atención volvió a Elara. No intenté justificarme, no intenté explicar el miedo que me había hecho callar. Simplemente le conté la verdad, de la forma más sencilla posible. Compré esta tierra al condado hace 3 años. Estaba abandonada, los impuestos sin pagar. No supe de su historia hasta la otra noche, cuando vi el apellido de tu marido en tu libro. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire denso de la cabaña. Luego, con un gesto que sellaba mi destino, empujé la escritura un poco más hacia ella, hasta que sus dedos casi la rozaron. «Es tuya, Elara», dije, y cada palabra era una piedra que soltaba de mi espalda. «Siempre fue tuya, yo solo he estado cuidándola». En ese momento no me importó el rancho, ni el ganado, ni mi futuro. Solo me importó la verdad y la mujer sentada frente a mí, cuyo mundo se acababa de hacer pedazos por segunda vez.
Ella no reaccionó como yo esperaba. No hubo gritos, ni lágrimas, ni acusaciones. Se quedó inmóvil, mirando el papel como si fuera una serpiente a punto de morderla. El narrador omnisciente que soy podía ver el torbellino detrás de sus ojos. Estaba repasando cada gesto, cada palabra desde que llegó a mi puerta. El matrimonio apresurado, la habitación que construí para ella, mi extraña distancia. Era todo producto de la culpa. Mi amabilidad no había sido más que el pago silencioso por una deuda que yo no sabía que tenía. La revelación no le había devuelto su herencia. Le había robado lo único que creía haber encontrado. Un refugio basado en el respeto, no en la lástima. El fuego crepitaba en la chimenea, indiferente al drama que se desarrollaba a su alrededor. Caleb nos miraba a ambos, con la mandíbula apretada, incapaz de entender mi renuncia. Y Elara. Ella finalmente levantó la vista del papel y me miró. Sus ojos no mostraban ira ni gratitud. Estaban llenos de una pregunta silenciosa y devastadora que no tenía nada que ver con la tierra. Me estaba preguntando quién era yo en realidad, y si algo de lo que habíamos vivido bajo aquel techo había sido verdad. En ese instante supe que la prueba más dura no había sido confesar mi secreto, sino sobrevivir a las consecuencias de esa confesión. El silencio que cayó sobre la cabaña fue más pesado que cualquier ventisca. Era un silencio hecho de verdades rotas y confianzas destrozadas. Elara no apartaba la vista de mí, y en sus ojos ya no había miedo ni sorpresa, sino una profunda y helada decepción. Estaba reescribiendo cada momento que habíamos compartido, cada gesto de amabilidad, cada palabra de respeto, y lo estaba viendo todo a través del filtro de mi engaño. Caleb, por su parte, parecía vibrar de una furia contenida. Para él, esto era la prueba final. Ella era una embustera que había venido a reclamar lo suyo, y yo, un tonto que se lo había ocultado. El crepitar de la leña en la chimenea era el único sonido, un latido indiferente en el corazón de un hogar que se desmoronaba. Yo permanecí quieto, esperando mi sentencia, sabiendo que no merecía perdón, solo la verdad desnuda de su juicio. Finalmente, Elara se levantó. Lo hizo con una lentitud que desmentía la tormenta que se agitaba en su interior. No me miró. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible más allá de la ventana, como si estuviera contemplando el vasto y solitario paisaje de su vida. Caminó hacia su habitación sin decir una palabra, con la espalda recta y una dignidad que me partió el alma. El suave clic de la puerta al cerrarse sonó como el cerrojo de una tumba. Mi tumba. Caleb soltó un resoplido de desprecio. Ahora irá a por sus cosas. Siseó. Te sacará hasta el último centavo, Silas. Te lo advertí. Pero yo no escuchaba sus palabras. Solo oía el eco de esa puerta cerrándose, separando no solo dos habitaciones, sino dos mundos que por un breve instante habían parecido poder coexistir. Sentí un vacío tan profundo que me recordó al día en que enterré a Mary. Había vuelto a fallar. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. Caleb empezó a pasearse de un lado a otro, nervioso, mientras yo permanecía clavado en mi silla, aceptando mi derrota. Entonces, la puerta de Elara volvió a abrirse. Salió con la misma calma deliberada, pero esta vez su mirada se encontró con la mía. No había ira en ella, sino una especie de serenidad agotada, la calma que llega después de la peor parte de la tormenta. Caminó directamente hacia la mesa, cogió la escritura de la propiedad, aquel pedazo de papel que contenía su pasado y mi futuro. Por un instante pensé que Caleb tenía razón, que se lo llevaría como prueba, pero en lugar de guardárselo, se dirigió hacia la chimenea. Sin una palabra, sin un atisbo de duda en su rostro, extendió la mano y arrojó el documento a las llamas. Vimos cómo el papel se curvaba, ennegrecía y se convertía en ceniza,
llevándose consigo el nombre de Jonathan Vance para siempre. Mi hogar ya no está en un pedazo de papel, dijo, con la voz baja pero firme. Está aquí. La cara de Caleb era un mapa de pura incomprensión. Su mundo, dividido en buenos y malos, en víctimas y usurpadores, acababa de hacerse añicos. No podía entender un acto de renuncia tan absoluto. Se quedó sin palabras, mirando las cenizas que se deshacían en el fuego. Yo me levanté, sintiendo que el peso de 5 años de luto y un mes de mentiras se desvanecía de mis hombros. No le dije nada. Las palabras habrían sido torpes, insuficientes. En su lugar, caminé hasta el rincón oscuro donde había permanecido la mecedora de Mary, un monumento a mi dolor. La cogí con cuidado. La madera suave y familiar bajo mis manos, callosas, y la arrastré suavemente hasta situarla frente al fuego, no lejos de mi propia silla. No fue una petición, fue una invitación, un reconocimiento silencioso de que su lugar en ese hogar ya no estaba al otro lado de una pared, sino a mi lado. La mañana siguiente no trajo el sol, pero la luz gris que se filtraba por la ventana se sentía diferente, menos opresiva. Encontramos un nuevo silencio entre nosotros, pero este no estaba lleno de tensión, sino de un entendimiento tácito. El Ara preparó el café como siempre, y cuando me sirvió la taza, nuestras miradas se cruzaron por un instante. En ese breve momento no hubo deudas ni secretos, solo dos personas que habían elegido un futuro incierto en lugar de un pasado doloroso. Caleb se mantuvo callado durante el desayuno, su hostilidad reemplazada por una cautelosa observación. La pared que yo había construido entre nuestras habitaciones seguía en pie, un recordatorio físico de nuestro extraño comienzo. Pero el verdadero muro, el que nos había mantenido separados, se había derrumbado la noche anterior, consumido por el fuego junto con un viejo trozo de papel. No habíamos encontrado la felicidad fácil de los cuentos, sino algo más real y duradero. Una paz construida sobre la verdad, la renuncia y la dignidad.